Hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio. Y hermanos, quiero hablar ahora. Vamos a empezar una serie de estudios acerca de los títulos, de los nombres de Dios. Entonces, es importante, hermanos, conocer lo que la Escritura dice cuando habla de Jesús o de Dios Padre o del Espíritu Santo con los títulos. Hay muchas cosas que podemos aprender de esto, hermanos, y es por eso que me interesó hacer esta serie, y espero, hermanos, que se estén conectando para poder seguir, hermanos, estudiando más acerca de nuestro Salvador. ¿Ok, hermanos? Qué lástima, hermanos, que no pudimos tenerlo ahora ahí en el templo, pero ya sabemos, hermanos, que esta pandemia del coronavirus está afectando a todas las iglesias, a los hermanos. Pero, hermanos, debemos entender que aún así podemos ser fieles. Aún así, hermanos, podemos seguir leyendo la Biblia. Podemos seguir, hermanos, congregándonos por medio de este medio. Entonces, hermanos, les animo. Sigan, hermanos, congregándose por este medio. Sigan escuchando las predicaciones, hermanos. Sigan leyendo la Biblia. Sigan orando a Dios, hermanos, para que Dios pueda encargarse de todo esto, hermanos. Dios tiene control, hermanos. No más que hay que tener paciencia, hay que confiar en nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora, antes de empezar la serie, hermanos, quiero empezar con Jesús. ¿Ok? Jesús el Cristo. ¿Ok? Voy a empezar con Él. Después, hermanos, estaré empezando o estaré hablando próxima semana de otros títulos y de otros nombres que se le dio a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ahora, hermanos, quería empezar con Jesús el Cristo. ¿Okay, hermanos? Es necesario conocer a nuestro Salvador. ¿Okay, hermanos? Conocerlo a Él nos ayuda a nosotros a poder reafirmar nuestra fe. Incluso, hermano, por medio de los títulos de Jesús nos prueba que Él es Dios, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que existe la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Y que los tres participaron en la obra de la creación, incluso en la obra de redención. ¿Ok, hermanos? Vamos a empezar, hermanos, con Jesús el Cristo. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, para empezar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias, Señor, en este día, Señor, que nos has permitido poder congregarnos por este medio, Señor. Te ruego, Señor, que usted tome control, Señor, de esta enseñanza, Señor, y que podamos conocerlo cada vez más por medio de sus nombres, por medio de los títulos, Señor, que se le dan en la Escritura, Padre. Sabemos, Señor, que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, Señor, porque sabemos que en ella encontramos vida eterna, pero también, Señor, encontramos conocer más en quién es usted, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender, a mí poder explicar, Señor, este tema que es tan importante, Señor, para estos tiempos, Señor. Debemos conocerte más, debemos aumentar nuestra fe, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos, Señor, y protégenos, Padre, en estos tiempos. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a empezar, y quiero empezar con un versículo, hermanos, que se encuentra ahí en Mateo, el libro de Mateo, y vamos a empezar con este versículo, Mateo. Y vamos ahí a 1.21. Mateo 1.21. ¿Okay? San Mateo capítulo 1 versículo 21. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué, hermanos? Dice ahí, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? ¿Quién es este Jesús? ¿Okay? ¿Quién es este Jesús? Es necesario, hermanos, conocer de qué Jesús estamos hablando. Porque hay muchos que creen en un Jesús diferente al que nosotros creemos. Nosotros creemos en que Jesucristo es Dios, en que Jesucristo descendió, hermanos, descendió de los cielos. Y ahí el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, hermanos, fue Él encarnado. Fue encarnado y entró a este mundo por medio de una virgen. ¿Okay, hermanos? Sabemos que su Padre es nuestro Padre Dios. ¿Okay? Algunas personas piensan que Él fue solamente un profeta. Dicen que Él solamente fue un buen hombre. Pero nosotros diferimos a esto, hermanos. Y es por eso que es necesario estudiar los nombres. ¿Ok, hermanos? Para no caer en el error de saber quién es Jesús, ¿okay? De creer otra cosa, hermanos, que
que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Y así evitemos confusiones. ¿Ok? Así evitamos confusiones. Vimos allí, hermanos, a Jesús. ¿Quién es este Jesús, hermanos? Sabemos que Jesús él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús y qué dicen los apóstoles, hermanos, que lo conocieron muy bien? Para conocer a alguien, hermanos, vamos a ver a la raíz. ¿Qué dijeron de Él? ¿Quién es Él? ¿Qué pensaron ellos que era Él? ¿Okay? Es a ir a la raíz para no entrar, hermanos, en diferencias dentro del cristianismo. ¿Ok, hermanos? Tenemos una regla, hermanos, y nuestra regla es la Escritura, de práctica y de fe. Solo la Escritura, hermanos. No tradiciones, no que la iglesia manda, la madre iglesia y todo este asunto. No, hermanos, no. La Escritura, hermanos, es nuestra única regla, ¿ok? De fe y conducta. ¿Ok, hermanos? Nos debemos conducir de acuerdo a la Escritura. ¿Ok, hermanos? Pero ahora, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús de sí mismo? ¿Y qué dicen los apóstoles, hermanos? Que lo conocieron muy bien. ¿Ok? Vamos a ver, hermanos, unos títulos que indican la posición de Jesús y su trabajo. ¿Ok, hermanos? Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. ¿Ok? La Escritura misma lo dice. Jesús es nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Y muchos títulos más, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, tiene muchos. ¿Ok? Tiene muchos. Ahora, con estas palabras, hermanos, aquí que leímos en Mateo 1:21, hermanos, el ángel del Señor informó a José acerca de Jesús. ¿Ok? Su nombre y le hace saber también su misión. ¿Ok? Jesús en griego equivale a la palabra hebrea Josué, que quiere decir Jehová es salvación. ¿Okay? La palabra Jesús en griego equivale a la palabra hebrea Josué, ¿okay? Que quiere decir Jehová es salvación. Ahora, Jesús significa Salvador, ¿okay? Y describiendo su labor, está describiendo, hermanos, su labor, ¿okay? A los hombres de que los iba a salvar de sus pecados. ¿Okay? Lo podemos ver ahí, hermanos, en Lucas 19:10. Vamos ahí en Lucas 19:10, hermanos. Vamos ahí. Vamos a ver qué dice, hermanos, ahí Lucas de Jesús. ¿Ok? 19:10. Dice ahí, hermanos, 19:10. ¿Lo tienen? Lucas 19:10. Dice ahí, hermanos. Fíjese lo que escribió Lucas de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok, hermanos? Entonces el nombre Jesús nos indica que Él es el Salvador. ¿Ok? Y nos da su ministerio, la obra, su labor de Él, de Jesucristo, que iba a hacer en este mundo. ¿Ok, hermanos? Que era eso, que era salvar al mundo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? Ahora, el título Cristo o Mesías quiere decir ungido. ¿Ok? Ungido. Esa es la palabra Cristo. Cristo, ungido. ¿Ok? Esto designa a Jesús como el cumplimiento, hermanos, de las esperanzas mesiánicas. ¿Ok? Ellos esperaban un Salvador, hermanos. Ellos esperaban un judío que viniera al salvarlos a ellos. ¿Ok, hermanos? Más ahorita muchos judíos, hermanos, todavía no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el ungido. Ellos todavía no creen eso. La mayoría, no sé si la mayoría, pero parte de ellos todavía no creen, hermanos. Podría ser la mayoría. Pero sabemos que algunos judíos sí han entendido, hermanos, eso. Aún así sabemos que Dios tiene control y que que nuestro Señor va a tratar con su pueblo. Sabemos eso, hermanos, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Okay? Nosotros fuimos adoptados a ellos. ¿Okay? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora, el nombre de Jesucristo, hermanos, ahí ya sabemos que significa Mesías. ¿Okay, hermanos? Ahora, el Mesías, hermanos, que vino a la tierra para salvar a la humanidad
perdida. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Ok? El nombre. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué sigue aquí? Dice ahora, ¿quién es este Jesús y este Mesías? ¿Quién es este Jesús y este Mesías? Se han dado, hermanos, muchas respuestas. Muchas respuestas. Incluso usted ha tenido su propia respuesta. Yo he tenido mi respuesta. Pero, hermanos, vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Salvador? ¿Qué nos dice de Él? ¿Ok, hermanos? En la Escritura también, déjenme aclarar que también, hermanos, podemos ver la perspectiva del pueblo judío. Podemos ver la perspectiva de José y María. ¿Ok? Y aún de los apóstoles y sus discípulos. ¿Ok? Pero vamos a ver primero, hermanos, ¿qué pensaban, hermanos, los judíos en ese tiempo? ¿Qué pensaban de Jesús? ¿Que quién era Él? Vamos ahí a Mateo, hermanos, 13:55. Mateo 13:55. Vamos a ver aquí, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Y esto, hermanos, es la perspectiva de los judíos. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a Mateo 13, versículo 55. Mateo 13:55. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, dijeron ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Okay? Esto es lo que los judíos pensaban. Los sacerdotes, los judíos de ese momento, de ese tiempo, hermanos, del tiempo de Jesús, ellos decían, ¿qué acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Qué acaso no es el hijo de José, el hijo de María? ¿Qué acaso no son estos sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas? Y lo dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y ahí nos está diciendo, hermanos, cómo ellos ponían la vista en que su papá era José, su mamá, el carpintero, su mamá María, y ahí también menciona 4 hermanos, y también menciona a sus hermanas. ¿Okay? Entonces sabemos que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿Okay? Pero esos hermanos eran hijos de José. Porque recuerden, hermanos, que el Salvador, que el ungido, el Mesías, fue su padre era y es nuestro Dios Padre. ¿Okay? Y sabemos que Él fue concebido de una virgen. Entonces la virgen, hermanos, no había tenido relaciones sexuales en ese tiempo cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo en sí no tiene hermanos o hermanas de parte del Padre, pero sí de su mamá. ¿Ok, hermanos? ¿Por qué? Porque sabemos que después que tuvo María a Jesús, obra del Espíritu Santo, sin haber conocido varón, después, hermanos, ya María y José consumaron y ahí tuvieron relaciones sexuales, y así, hermanos, tuvieron los demás hijos. Ahora déjenme aclarar esto, hermanos. Algunos piensan que las relaciones sexuales es un pecado, pero no dentro del matrimonio, hermanos. Ellos eran personas ya comprometidas y casadas. Entonces no hay ningún pecado que la Virgen María haya dejado de ser virgen por tener a Jesús y tener después a los demás hermanos. Entonces no tiene nada que ver, hermanos, en eso. ¿Ok, hermanos? Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo tuvo María siendo virgen. Después estuvo con su marido, que es legal, que es la voluntad de Dios, y tuvo a los demás hermanos y hermanas. Ok, hermanos, quería aclarar ese punto porque muchos ofenden que la Virgen María tuvo relaciones sexuales. No es pecado. No es pecado porque ella ya estaba casada con José cuando tuvo los demás hijos. Ahora, con Jesucristo es un poco diferente porque no había conocido varón. ¿Okay? Ahí no había conocido varón, y fue todo obra del Espíritu Santo. Y es como Dios decidió mandar a su Hijo, el Verbo, venir y encarnar, ¿okay? Y hacerse hombre como uno de nosotros. Es la manera que Él quiso hacerlo. ¿Ok, hermanos? Marcos 6.3. Vamos allá a Marcos 6.3. Fíjese ahí, hermanos. San Marcos 6.3.
Dice ahí, hermanos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ok, hermanos? Y lo mismo, hermanos, ahí Marcos, el libro de Marcos también registró lo mismo. Registró ahí que lo que él había oído y visto, hermanos, que los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús ahí estaban también. ¿Ok, hermanos? Y esto es lo que los judíos en ese tiempo pensaban de él. ¿Ok? Ahora, los judíos, hermanos, en ese tiempo, los fariseos, hermanos, los sacerdotes, fariseos, los ancianos de esos tiempos, hermanos, decían que era una blasfemia, que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Pero no así, hermanos, sus discípulos. Sus discípulos ya sabían que Él era enviado de Dios para salvar al mundo de sus pecados. ¿Ok, hermanos? Aquí está hablando aquí, lo que están diciendo esto son las personas que estaban ahí en la sinagoga. ¿Ok, hermanos? O en el templo judío. ¿Ok? Ahora, hermanos, otros lo llamaron engañador. Otros lo llamaron engañador. Mateo 27, 63. Mateo 27, 63. Fíjese cómo le llamaron, hermanos. Fíjese aquí. Vamos a ir del versículo 61. ¿Ok? Mateo. Y vamos ahí a 27, 61. Dice. Y ahí estaba. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación. Dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Ok, hermanos? Diciendo, fíjese lo que dijeron. Señor, dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. ¿Ok, hermanos? Entonces ellos están diciendo que Jesucristo es un engañador. Los religiosos, las personas que deberían estar gozosas, alegres de que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero ellos no estaban gozosos, hermanos. ¿Ok? Ellos no estaban gozosos. Ellos murmuraban de Jesucristo, murmuraban de la obra de Él, incluso murmuraban cuando Él estaba siendo crucificado, cuando murió murmuraron, y aquí siguen murmurando, siguen hablando mal de Él. Hermanos, la murmuración no es el daño que solamente afectó, o no es un daño que afectó solamente en aquellos tiempos. También en nuestras iglesias, hermanos, hoy en día tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la murmuración en contra de pastores, en contra de los hermanos, en contra de las hermanas, hay muchos murmuradores, y esa plaga, hermanos, no solamente el coronavirus, sino la plaga de la murmuración, hermanos, está matando, está debilitando nuestra iglesia, y sabemos que es obra de Satanás. La murmuración, hermanos, la discordia entre los hermanos, eso, hermanos, sigue afectando esa plaga dentro, hermanos, dentro de nuestras iglesias. Sigue afectándonos el chisme. Y déjenme decirle, hermano, el chisme es algo que sea mentira o sea verdad lo que usted está diciendo. Si usted está chismeando, es porque usted está tratando de ¿cómo se dice esa palabra? De perjudicar a cierta persona o personas. Entonces aquí, hermanos, estaban hablando de Jesús, estaban murmurando de Jesús, estaban hablando mal de Jesús, le estaban diciendo engañador. ¿A cuántos pastores, hermanos, que predican la palabra de Dios, que enseñan la escritura, hermanos, la gente ha murmurado por algo que les cae mal, por algo que miran en el pastor como humano? Dicen, mira, es un engañador, y ya no voy a ir a su iglesia, no, ya me voy a cambiar de iglesia, no, ya voy a hacer esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la murmuración, hermanos, cuando no está de acuerdo cierta persona, hermanos, murmura, y eso se convierte en chisme y destruye el ministerio, el testimonio de otros. Y esto es lo que querían hacer, hermanos, los religiosos, los fariseos,
Los hipócritas, hermanos, Jesús les llamó hipócritas a ellos. Ellos son los que se hacían, los que vivían una vida santa, una vida bien cerca, en compañerismo con Dios. Los que decían eso, ellos, hermanos, eran los que murmuraban en contra del santo, en contra, hermanos, de la persona que dio a conocer al Padre. Entonces, no nomás ahí, hermanos, ellos estaban llenos de ira, de enojo, de rencor, de Satanás, hermanos, que ellos estaban murmurando y diciendo cosas de él para convencer, hermanos, fíjese, para convencer ahí a Pilato y decirle: mira, Pilato, ¿te acuerdas de ese engañador? El engañador que dijo que va a resucitar 3 días. Ellos, hermanos, le llamaron engañador, le llamaron un montón de cosas, hermanos, que hablaban en nombre de demonios, que hacía todos estos milagros en nombre de demonios, y lo hacían ellos, hermanos, para perjudicar el buen nombre, hermanos, para perjudicar, hermanos. Incluso ahora, hermanos, se perjudica una buena iglesia, un buen pastor, buenos pastores que hay allá afuera, hermanos, se perjudica por causa de una persona chismosa que murmura a otras personas con el fin, hermanos, intención de acabar no solamente con sus ministerios, sino acabar, hermanos, así con la vida espiritual de esas mismas personas. Pero créanme, hermanos, que nosotros, así como los discípulos de Cristo, hermanos, nosotros no dejamos que ninguna murmuración, de que alguien venga a hablar mal de alguien, de que alguien venga, hermanos, con la intención, con el fin de destruir. Nosotros somos discípulos de Cristo, hermanos. Nosotros vemos lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Y es por eso, hermanos, que quiero ver este tema de los nombres, a los títulos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Porque así, hermanos, nosotros podemos ir a la Biblia y conocer exactamente quién es Jesús, sin que alguien venga y nos murmure y nos diga que es engañador, que es un falso profeta, que es un buen hombre, que solamente fue esto. Y no, hermanos, vamos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y cómo debemos nosotros, hermanos, tratar el nombre de Jesús? ¿Okay? Hay algunas personas que le faltan el respeto y le dicen chullito. Le dicen chullito a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué tan gran falta de respeto se hace a un nombre santo, un nombre puro, hermanos. Un nombre que quiere decir algo. Y aquí, hermanos, quiere decir Salvador, hermanos. Josué, Salvador. Cristo, el ungido, hermanos, el Mesías. No le faltemos el respeto a nuestro Dios, llamándole chullito y un montón de Jesucito y todo esto, hermanos. No, Él es Dios, es el verbo de Dios. Él estaba en la creación. Sin Él, hermanos, no estuviera en la creación, nada de esto fuera hecho. Todo fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entiendan eso, hermanos. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos acostumbrarnos a llamarle nombres diminutivos al nombre de Jesús. Si quiere llamar a otra persona esto, pero no, hermanos, mostremos reverencia, porque el nombre, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, debe ser respetado, y es respetable ese nombre, hermanos, y es el nombre de nombres, hermanos. Entonces, respetemos eso, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, en Juan 6:14. Vamos a seguir, Juan 6:14. Juan 6:14. Y como le dije, hermanos, vamos a hacer esta serie, ¿ok? No sé cuánto nos va a tardar, 1 año, 2 años, no lo sé, hermanos. Tal vez Cristo viene antes. Ojalá, hermanos, es la esperanza que tenemos. Que Cristo ya venga y nos arrebate, hermanos, y nos lleve y podemos verle a Él tal como Él es, hermanos. Wow, hermanos. Nuestra familia, mi familia, hermanos, espera eso. Mi familia espera cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, hermanos. Espero que usted también esté pensando lo mismo, hermano. Lo único, tenemos que hacer cosas en este mundo, claro, hermanos. Tenemos que ganar almas, tenemos que hablar a la gente de Cristo, mostrar buen testimonio. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Pero, hermanos, qué más glorioso, qué bendición, hermanos, sería estar con nuestro Señor, ¿verdad? Qué bendición, hermanos.
Vamos a ir, hermanos, a Juan, al libro de Juan. Y vamos a ir, hermanos, a 6:14. Juan 6:14. Dice ahí, hermanos, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Ok, hermanos? ¿Ok? Algunos otros pensaban, hermanos, que era profeta. Algunos hoy en día, hermanos, piensan que fue solamente un hombre que vivió. ¿Ok? Un buen hombre que vivió y tuvo una vida santa y hasta ahí. Pero sabemos que nosotros no, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña mucho más de eso. Mucho más. Claro que fue un buen hombre. Claro que fue el profeta de Dios. Claro que fue el Rey de Reyes. Claro, y sigue siendo, hermanos, el Rey de Reyes. Sigue siendo el Salvador. Sigue siendo, hermanos, el profeta, el que dio estas palabras, hermanos, para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Donde dio, hermanos, su palabra a los discípulos. Donde Él, cuando se fue, hermanos, allá al cielo con el Padre, donde nos dio el Consolador, donde nos dio el Espíritu Santo, y donde por medio de Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de eso, hermanos, por la eternidad. Entonces sabemos que hay mucho más, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice Jesús y qué dicen los apóstoles? Que lo conocieron muy bien. Vamos a ir, hermanos, a ver a Juan el Bautista. Vamos a ver qué dijo él, hermanos. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 1:34. Juan 1:34. Veremos ahí, hermanos. Juan 1:34. Dice ahí, hermanos. Fíjese lo que dijo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Qué está diciendo ahí Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué dijo? Que Jesús es el ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Juan el Bautista lo miró y dijo: este es, y dio testimonio de él, hermanos. ¿Ok? De que él es Hijo de Dios. Ahora vamos a ir, hermanos, a ver qué dijo Marcos. Vamos a ir, qué dijo Marcos. ¿Ok? No solamente Juan el Bautista, pero a ver, Marcos. ¿Ok? Marcos 1:1. San Marcos 1:1. Vamos a ver lo que dijo aquí él. Marcos 1:1. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. ¿Ok? Juan el Bautista dijo que es hijo de Dios. Aquí Marcos empieza aquí el Evangelio con el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver ahora qué dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro de él? Vamos a ir a Mateo 16:16, hermanos. Mateo 16:16. ¿Ok, hermanos? Mateo 16:16. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice: respondió Simón Pedro. Fíjese lo que respondió. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, hermanos, cómo lo puso como el Hijo del Dios viviente. No es el Dios del mundo. No es el Dios de nuestra mente, incluso, hermanos, que nosotros queremos hacer a Dios a nuestra manera. No, está hablando del Dios verdadero. No el Dios de los griegos. No el Dios de lo que pensaban en ese tiempo esas personas. Porque la palabra, déjenme explicarle algo, hermanos. La palabra Dios, hermanos, es muy... es universal, era universal y es universal incluso hoy en día. Dios, mucha gente piensa que puede ser lo que tú quieras, que Dios puede ser lo que tú piensas. Dios puede ser, por ejemplo, los árboles. Dios puede ser la naturaleza que da vida. Dios puede ser cierto animalito. Puede estar Dios en unos ratones. Puede estar en unas vacas. Puede estar en un cierto, en algo, una criatura. Pero aquí, hermanos, Pedro nos aclara: es hijo, no en sí, hermano, no de la creación, sino es hijo del Dios. Y le añade una palabra, hermanos: viviente, del Dios viviente. Porque los demás dioses, hermanos, los demás dioses están muertos. ¿Ok? Están muertos. Lo que la gente hace de dioses perece. ¿Ok? Incluso la Escritura dice el Dios de este siglo.
lo habla Satanás. Incluso Satanás perecerá. Pero el Dios viviente, hermanos, que está en los cielos, el Hijo del Dios viviente, hermanos, Él nunca perecerá. ¿Ok? Nunca perecerá. Y lo dijo muy clarito Él ahí, hermanos. Él lo dijo muy clarito. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos ahí, hermanos, ¿qué dijo Pablo? Vamos a ver qué dijo Pablo. ¿Ok? Y esto, hermanos, no queremos entrar en que Jesucristo no es Hijo de Dios. Aquí lo estamos comprobando con la escritura de varios autores, varias personas que dijeron esto, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto no es solamente que agarré un versículo ahí y que dije que es el Hijo del Dios viviente. No, hermanos, la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Por varias y bastantes fuentes, hermanos. ¿Ok? Incluso del mismo. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver, hermanos, fíjese. Vamos a ver lo que dijo ahí Pablo. ¿Ok? Vamos a ir al libro de los Gálatas. Vamos a ir al libro a los Gálatas. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice ahí, hermanos. Dijo el apóstol Pablo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Entonces la Biblia aquí, Pablo está diciendo, hermanos, aquí en la escritura, inspirada por Dios, dijo que Dios envió a su Hijo. ¿Ok? Que Dios envió a su Hijo. Entonces está diciendo, hermanos, que envió al Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver quién dijo, hermanos, el ángel Gabriel. ¿Ok? Ángel Gabriel. Vamos a ver qué dijo. Vamos a ir a Lucas, hermano, 1:35. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Vamos a ir rápidamente. Lucas 1:35. Dice ahí, hermanos, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Si mira todas las personas, hermanos, el ángel, el apóstol Pablo, Pedro, Juan el Bautista, Lucas, todas estas personas, hermanos, llamaron a Cristo, a Jesús, lo llamaron el Hijo de Dios. Y sin duda sabemos, hermanos, que Él es para siempre siendo el Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora, decimos a veces, bueno, pues es que todas esas personas pues estaban de acuerdo con Jesús. Eran sus discípulos, claro que iban a decir que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Vámonos del otro lado, hermanos, de la moneda. Vámonos a ver qué dijeron los demonios acerca de este ser que había nacido de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo miraron, ellos ahí, cuando Él llegó, ¿qué fue lo que dijeron los demonios de Él? Vamos a ver, hermanos, ahí. Vamos ahí a Mateo 8:29. Mateo 8:29. Mateo 8:29. Ahora, los demonios no eran discípulos de Jesús. No eran discípulos de Jesús. ¿Ok? Pero ¿qué dijeron ellos? Mateo 8:29. Dice aquí, hermanos, hablando aquí los demonios, dicen, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese lo que los demonios dijeron, hermanos. Le dijeron a Jesús, Jesús, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? Sabemos que hay un infierno, hermanos. Sabemos que van a ser lanzados al lago de fuego los que no creyeron en Jesús. Los demonios, Satanás, la bestia, todos ellos van a ser lanzados, hermanos.
Y los demonios saben esto. Por eso es que dijeron: Jesús, ¿vienes antes de tiempo? Eso me da a entender, hermanos, que nadie sabe, ni los demonios, nadie sabe, hermanos, ¿cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por su pueblo? Nadie sabe, hermanos. Ni ellos saben. Ellos pensaban que Jesucristo ya iba a venir. Ya había venido en ese momento. Cuando lo miraron, dijo: híjole, Jesús, Hijo de Dios, ¿ya viniste a atormentarnos antes de tiempo? ¿A poco tan rápido ya llegaste? Imagínense, hermanos. ¿Ok? Entonces ellos quieren su tiempo. Quieren su tiempo, su parte en la gran tribulación. Ellos todavía están esperando cuando se les deje hacer y deshacer aquí en la tierra. Pero aún así, hermanos, va a ser con el orden de Dios, como Dios lo permita y como Dios quiera se van a hacer las cosas. Satanás se le va a dar rienda suelta, pero tiene reglas. Pero no va a tocar a los que no quiere Dios que toquen. Dios va a poner una marca en las personas, en las frentes de sus santos, para que no sean tocados por el maligno. Aún así, fíjense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado aún de los que se van a estar aquí, hermanos, durante ese tiempo. Ok, hermanos, aquí los demonios dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Le llamaron Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Ok, vamos ahí, hermanos. Vamos a Marcos 14. Marcos 14. Vamos ahí lo que dice, hermano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Marcos 14, 61. 14, 61. Dice ahí, hermanos. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le envió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Fíjense nomás, hermanos. Y el 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy, le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense, hermanos, Él lo va a ver en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en su gloria, cuando Cristo ya venga con su iglesia, con su esposa, venga a la tierra aquí, hermanos. Y todos lo van a mirar, venir a las nubes, todos lo van a ver. Y se van a arrodillar, toda persona se arrodillará, porque le verán a Él. Y mucha gente se va a lamentar. Y ahora sí van a creer. Pero, ¿ya para qué? Por eso dice la Biblia: hoy es el día de salvación. Hoy es tiempo, hermanos. Si usted muere sin Cristo, va a condenación. Claro que va a ver al Hijo del Hombre, va a ver a Jesús, claro que lo va a ver. Pero usted va a ser puesta ahí. Se va a tener que poner rodillas y va a estar ahí de frente, mirando al Cordero de Dios, mirando a Jesucristo imponer o dar juicio. Y no lo va a encontrar, no lo van a encontrar en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si usted no es salvo el día de hoy, acepte a Jesucristo como su Salvador. Mire todos los testigos, todas las personas que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Como vimos al principio, su nombre Jesús viene de la palabra Josué, que quiere decir Salvador. Deje que Él la salve o lo salve. Él quiere salvarle. Solamente incline su cabeza, arrodíllese ante Dios y dígale: oh Señor, tú viniste a salvarme de mis pecados, tú de la condenación. Señor, perdóname porque he sido de esta persona, he hecho estas cosas malas, he hecho esto, Señor, pero sé, Señor, que tú me puedes perdonar. Oh Señor, te pido, Señor, que me des vida eterna, Señor. De aquí en adelante quiero servirte al 100%, Señor. Quiero seguirte, Señor. Y cuando yo muera, Señor, quiero que me tengas en tu gloria. Quiero ir contigo al cielo, porque he aceptado el sacrificio que tú diste, o que tú pasaste en la cruz del Calvario y derramaste esa sangre solamente por mí, para que yo fuera salvado de la condenación terrible que viene sobre los que no creyeron. Oh Señor, sálvame. Y usted, hermanos, de seguro
de ahí en adelante Dios le va a guiar por medio de su Espíritu, hermanos. Él es el Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Él es el Hijo de Dios. Ahora, el testimonio, hermanos, culminante del Padre, dijo, fíjese cuando vino ya el testimonio de Dios. ¿Ok? Vemos el testimonio de personas, y hoy en día también, hermanos, hay muchas personas, discípulos de Cristo, como yo, hermanos. Le digo a las personas, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo está a la diestra de su Padre. Y muchos así, hermanos, como yo, hay muchos discípulos, hermanos, de Jesucristo. Y así hubo también en ese tiempo. Pero ¿qué dice Papá Dios? ¿Qué dice nuestro Padre Celestial, hermanos? ¿Qué dice de Él? Vamos ahí, hermanos. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Vamos ahí a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Vamos ahí, hermanos, Mateo 3:17. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Y aquí está nuestro papá, hermanos, Dios hablando, nuestro Padre Dios hablando. Fíjese lo que dice de Jesucristo. Fíjese. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué, hermanos? Entonces es Hijo de Dios. ¿Qué, hermanos? Es Hijo de Dios. Ahora que ya sabemos, hermanos, que Jesús el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el ungido, ¿okay? Sabemos que es Hijo de Dios. No es un arcángel Gabriel, no es arcángel Miguel, no es solamente, hermanos, un profeta, no es solamente un hombre, no es solamente que las personas lo hicieron a Él un Dios de ellos. No, hermanos, sabemos de boca de Dios Padre que es su Hijo. Y sabemos de estos testigos, incluso de los demonios, que declararon que Él es Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora ya vimos eso. Ahora, Jesús, hermanos, tenía poderes divinos y atribuidos, hermanos, a Jesús. Él tenía poderes divinos, de la divinidad, hermanos, de Dios mismo, en Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahí, hermanos, a Cristo, hermanos, teniendo el poder, ¿ok? A Cristo teniendo el poder para crear, ¿ok? Primeramente, hermanos, vemos su poder de crear, hermanos. Y si tiene el poder de crear, tiene un poder para preservar, para salvar, para mantenernos con bien, ¿ok, hermanos? Él es el creador, Él es el que sabe todas las cosas, ¿ok? Fíjese lo que dice, hermanos. Vamos a ir a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Fíjese. Dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, fíjese ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? Vemos ahí el nombre de Dios, vemos ahí el nombre Espíritu Santo. Pero ahí el nombre de Dios, hermanos, es Elohim. Elohim o Elohim. ¿Ok, hermanos? Que no vamos a entrar en ese nombre en este momento, pero sí lo vamos a ver, hermanos, durante este tiempo que vamos a estar viendo los nombres de Dios. ¿Ok, hermanos? Los nombres, los títulos de Dios Padre, títulos de nuestro Señor Jesucristo, nombres y títulos del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, cada uno cómo actuó. ¿Ok, hermanos? Pero fíjese aquí, hablando de Jesús, ¿ok? En esta lección solamente quiero hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Aquí se le atribuye todo el poder a Dios, ¿ok? A Dios. Dice que Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, vamos a Isaías, hermanos. Vamos al libro de Isaías. Fíjese lo que dice el libro de Isaías, hermanos. Y vamos ahí al capítulo 48. Isaías 48. Isaías 48. Vamos a por aquí a ver, hermanos, qué dice. Isaías 48, y vamos ahí, hermanos, al versículo 12. Vamos ahí al versículo 12. Dice ahí, hermanos:
óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dice, mi mano, ¿qué dice? Fundó también la tierra. Mi mano también, dice ahí, fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Ok, hermanos? Le obedecieron, hermanos. Entonces Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo. ¿Ok? Aquí se le atribuye todo a Dios. Dios es el creador. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ver, hermanos, ese mismo poder que se le atribuye también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos ahí a Juan 1.1. Juan 1.1. San Juan 1.1. Vamos a ver, hermanos, ahí qué dice San Juan 1.1. Dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Y el verbo era Dios. ¿Okay? Ahora, versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. El verbo era en el principio con Dios. ¿Ok? Y lo dice, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del verbo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Y luego, hermanos, fíjense lo que dice aquí. En el versículo, vamos al 9, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo reconoció, no le conoció. Fíjese, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a los judíos, vino a su pueblo, y su mismo pueblo, hermanos, no le recibieron. Ahora, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre del verbo. ¿Quién es el verbo, hermanos? ¿Quién es el verbo? Vamos ahí, hermanos, al versículo 14. Fíjese. Y aquel verbo, fíjese, el verbo, el que estaba en la creación. El verbo dice que sin Él, nada de lo que está hecho fuera hecho. ¿Ok? Entonces está hablando del verbo. ¿Quién es este verbo? ¿Ok? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mire, Dios mismo en el cielo. El verbo. Y el verbo era Dios. ¿Se acuerda el versículo 1? Entonces, verbo es Dios. Ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. Dios dice, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria de unigénito del Padre. Dice, es el unigénito del Padre. Entonces, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos hablando, hermanos, de su unigénito Hijo. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Ok? El verbo. El verbo vino a este mundo, hermanos. Se encarnó en la Virgen María, hermanos. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. Los judíos, hermanos, su pueblo no le recibieron, hermanos. Vino a los suyos, hermanos, y los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él no solamente vino para su pueblo, sino para todo el mundo entero. Dice la Biblia, hermanos, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok, hermanos? Entonces, por medio de Jesucristo, Cristo tuvo y tiene el poder para crear, hermanos, para crear. Vamos a ir, hermanos, a Efesios 3:8. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Y esto, hermanos, es muy extenso. Vamos a estar viendo durante el resto del año. Vamos a estar viendo, hermanos, los nombres, los títulos que se le atribuyeron a nuestro Señor, ¿okay? A nuestro Dios Padre, nuestro Salvador y el Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a Efesios 3:8. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos
Dice que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Okay? Las riquezas de Cristo. Y luego dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares que celestiales, en los lugares celestiales. Y lo dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok, hermanos? Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene el poder para crear. Tiene el poder para crear, que solamente Dios puede crear. ¿Ok? Ahora, dos, hermanos, Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Es algo que solamente Dios tiene. Nadie le puede perdonar sus pecados, solamente Dios. Vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a ver lo que dice Lucas 5:20. Libro de San Lucas. Y vamos ahí a 5:20. Lucas 5:20. Dice ahí, hermanos. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, fíjese lo que dijo Jesús. Jesús dijo estas palabras. Dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Fíjese el versículo 21. Vamos a seguir leyendo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ay, a murmurar otra vez. Ahí van los fariseos a hablar con mala intención. Ahí van ellos a hablar y decirle a la gente, decir, ¿este quién es para perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados, no sabiendo que Jesucristo es el verbo de Dios. Y no lo miraban, hermanos, porque no querían ver. Porque Cristo vino, hermanos, para dar a conocer al Padre. Y creo que a veces Jesús se desesperaba y decía, mira, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún todavía no conocen a Dios, no conocen al Padre, todavía no lo conocen, que Él es el que está mostrando en carne a su Padre, de que Él mismo, hermanos, que el Padre moraba en Él y Él en el Padre. Y ahí estaban otra vez murmurando. Esto, hermanos, de la murmuración siempre ha sido algo destructor, algo directamente del infierno. ¿Okay? Del infierno. Si usted escucha a alguien, hermanos, murmurar de la iglesia, de su pastor, de alguien, hermanos, si oye usted eso, hermanos, no acepte eso, hermanos, porque es un chisme. Aunque sea verdadero, hermanos, esté orando. Ore. Pero no deje, hermanos, que esa murmuración lo destruya a usted. Lo destruya de su buen corazón. Lo destruya de su buen aprendizaje. Lo destruya de lo que está haciendo para Dios, de su fidelidad. No deje, hermanos, que nadie le venga a murmurar al oído, que Satanás mismo le venga a murmurar en el oído para que usted desprecie a su pastor, para que usted desprecie a los hermanos, para que usted así, hermanos, desprecie la iglesia y se termina yendo de una buena iglesia, hermanos. Todo porque alguien enviado por Satanás vino y le murmuró en su oído cosas en contra de los siervos de Dios. No permita eso, hermanos. Ahí varias gente, me imagino, que permitió. Venían los fariseos, los sacerdotes, los hipócritas. Venían y ellos decían, mira este perdonando pecados. Mira este que esto, mira esto hizo aquello. No lo dejan en paz. No hacen nada para la obra de Dios. Son infieles en la obra de Dios, pero sí tienen opinión que pesa sobre los hermanos. Hermanos, creamos la palabra de Dios. Creamos a los siervos de Dios. Siempre va a haber tropiezos. Siempre va a haber personas que van a venir y le van a chismear, le van a murmurar y le van a decir cosas, hermanos. Incluso de su pastor. Siempre hay de esos. Y es lo mismo que está pasando aquí, hermanos. Murmuran en contra de Cristo. Si murmuraron de Él, hermanos, y dijeron cosas de Él,
¿Cómo no van a decir cosas de nosotros? Los que queremos, los que intentamos servir a Dios. No, hermanos, no me malentiendas, somos humanos y cometemos errores, pero hermanos, tratamos cada día más en ser mejores para agradar a nuestro Dios, para agradar a nuestro Salvador. Y eso no quiere decir que no tenemos errores, pero lo que quiere decir es que nosotros ponemos vista en la persona que no tiene errores, y se llama Jesucristo. Él no tiene errores, hermanos. Fijemos, pongamos nuestra mirada en Él, porque si no, hermanos, vamos a hacerle caso a las personas que quieren destruir la obra de Dios, usadas por Satanás mismo como estas personas. No deje, hermanos, no se deje engañar. No deje que alguien venga y plante la semilla en su mente para que usted desprecie su iglesia, para que usted desprecie a los siervos de Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, tengo muy buenos hermanos en la iglesia. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido, hermanos. Dios realmente, y ustedes que escuchan aquí por este medio, Dios nos ha bendecido con buenas personas. Gracias a Dios, hermanos. No voy a decir nombres porque aquí estoy en línea, hermanos, pero tenemos muy buenos hermanos. Tengo una hermana en la iglesia, tremenda hermana, y esta hermana ha sido fiel durante bastante tiempo, hermanos, y sigue siendo fiel. Entonces, hermanos, se puede ser fiel. Se puede ser fiel. Tengo también al otro hermano, su hijo, que también ha sido fiel, hermano, ha estado allí. Y yo sé que ellos protegen y cuidan de la obra de Dios. Gracias a Dios por esos hermanos. Pero hermanos, y tengo recién personas que han llegado, gracias a Dios. Pero hermanos, también debemos tomar esto como una advertencia para prepararnos, porque el día va a llegar. El día va a llegar en que alguien va a venir y nos va a decir algo que nos va a desanimar de la iglesia. Entonces, hermanos, si se desanima, desanímese de Jesús. Yo no le digo nada. Si usted dice, ya me desanimé porque Jesús no ha estado ahí, ya me desanimé porque Jesús no puede salvar, ya me desanimé, entonces, ¿qué le puedo decir? Pero si usted me dice, es que estoy desanimado porque este hermano dijo esto, esta hermana dijo esto, entonces yo le voy a decir a usted, ponga su mirada ponga sus ojos en Jesús, ponga su mirada puesta sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En Él ponga sus ojos, porque nunca se va a desanimar si mantiene sus ojos en Él. Aunque siempre vendrán fariseos, siempre vendrán personas hipócritas, siempre vendrán personas así. ¿Ok, hermanos? Ahora, Él tiene para perdonar pecados. Dice ahí el 21, hermanos. Dice, versículo 21, 5, ya leímos el 20, versículo 21 ahora, 5:21 de Lucas. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús conoce los pensamientos de esas personas que solamente quieren destruir. Ellos dicen las cosas como si es piedad, como si es santidad, pero en realidad, hermano, no están diciendo las cosas nomás para su información. Le están diciendo las cosas para destruir a la iglesia, para destruir sus ministerios. Eso es lo que lo dice. Pero Jesús conoce el corazón de esas personas. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. El versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Qué bueno que este paralítico le hizo caso a Jesús. Qué bueno que ese paralítico estaba puesto los ojos en Jesús. Qué bueno. Porque si no hubiera tenido fe, no hubiera creído en Jesús, poniéndole atención a estos fariseos, a estos sacerdotes que deberían tener piedad, deberían tener santidad, pero no lo tenían. Qué bueno que no hizo caso. Y así hubo bendición. Jesús le bendijo, Dios le bendijo, se levantó el paralítico y se fue glorificando a Dios.
Cuando ponemos nuestra mirada a nuestro Dios, hermanos, podemos ver las maravillas, que no solamente Él es creador del cielo y la tierra, no solamente que Él nos creó a nosotros, sino también que Él perdona nuestros pecados y nos puede sanar. Creyendo solamente en Él, porque Él es el autor de la vida. Él puede sanar, Él puede dejar enfermedad, Él puede hacer lo que Él desee. Y todo lo que Él desee, hermanos, es para un buen propósito. Si seguimos enfermos, es un propósito. Si Dios nos sana, hermanos, entonces también es un propósito. Pero puesto los ojos solamente en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y Cristo, y por último, hermanos, Cristo es un ser digno de adoración. Él es digno de ser adorado. Vamos ahí, hermanos, a Juan 5:22. Vamos ahí a Juan 5:22. Y con esto termino el estudio, hermanos. Juan 5:22 dice ahí: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ok? Si todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Entonces hay que honrar. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no está honrando al Hijo. ¿Ok? Todo el juicio, todo para juzgar se lo dio a Jesús. Pero también dice con nosotros, hermanos, que nosotros juzguemos con justo juicio. Todos los días hacemos juicios. Y no quiere decir que son malos juicios, hermanos. Lo hicimos con justo juicio. Para las personas que digas, no me juzgues, ahí tengo a Dios para que me juzgue. Créeme, hermanos, que no quieres que Dios te juzgue. Yo prefiero que los hombres me juzguen a mí, antes que Dios me juzgue. Pero gracias a Dios que si el hombre me juzga, puedo pedir misericordia para con mi Padre Dios, porque Él también es rico en misericordia. ¿Ok? Pero para los que juzgan, hermanos, para los que no quieren saber de Dios, para esas personas que dicen, ay, no me juzgues, que me juzgue Dios. Para esas personas, de una vez les digo, al final del tiempo, Dios le va a juzgar. Van a ser abiertos los libros. Y el único lugar donde va a ir es al lago de fuego. Entonces, si nosotros, hermanos, le decimos a usted, o personas, amigos, le decimos a usted, mire, acepte a Jesucristo como su Salvador. Mire, porque sabemos, porque las obras que nosotros hacemos indican en sí si son obras de Dios o no. Los maestros, usted me va a conocer a mí, dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Por mi fruto usted conoce si estoy diciendo la Escritura, si soy de Dios o no soy de Dios. Entonces usted está bien, júzgueme si soy de Dios o no, pero por medio de las obras y de los frutos que estoy haciendo por medio de la Escritura. Ahora, si nosotros le juzgamos a usted que sus frutos no son correctos, sus frutos no están bien y posiblemente usted no es salvo, y le decimos, mire, acepte a Jesucristo como su Salvador, Él lo puede perdonar, pídale perdón. No diga, ¿y usted quién es para que me juzgue? Que me juzgue Dios. Oh, no, hermanos. No, querido amigo, usted no quiere que Dios le juzgue. Es mejor que recibir la misericordia de Dios. Aquí vemos que Jesucristo, la palabra Jesús quiere decir Josué, que quiere decir Salvador. Cristo quiere decir Mesías, quiere decir ungido. El que vino, hermanos, el ungido, el que vino para perdonarnos nuestros pecados. Vemos que Él tiene poder para crear. Vimos que tiene poder para perdonar. Y también tiene poder, hermanos, para hacer, tiene el poder y es digno de ser adorado. ¿Ok? Dice el Padre, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el Hijo va a juzgar. Va a juzgar. Dice... Y luego dice, para que todos honren al Hijo, dice, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok, hermanos? Y aquí terminamos, hermanos, nuestro estudio del nombre, hermanos, Jesucristo, del título Hijo de Dios. Hijo de Dios. Espero, hermanos, que haya explicado de una manera que hayan entendido. Y yo estoy orando, hermanos, que Dios ponga en mi mente, en mis palabras, en mi boca, en palabras para que pueda explicarlo lo más mejor que se pueda, para que también ustedes, hermanos, puedan recibir esa bendición que yo he recibido cuando yo leo estos versículos, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, gracias a Dios que tenemos la Escritura, hermanos. Cuidémonos de esta pandemia,
pero también cuidémonos, hermanos, de la murmuración. Aquí lo vimos, hermanos, y vamos a estar viendo, hermanos, está interesante porque vamos a estar viendo en cada nombre, en cada título que se le da a Dios, hermanos, vamos a ver estas cosas que podemos aprender. Hoy aprendimos, hermanos, del Hijo de Dios, aprendimos cómo los otros murmuraban de Él, cómo murmuraban y cómo es una obra de Satanás y cómo eso puede destruir. Aún ahora, hermano, en estos tiempos, puede destruir iglesias y ha destruido iglesias, hermanos. ¿Okay? Y dice las personas, bueno, es que yo lo que dije fue verdad. Sí, aunque fuera verdad, no lo hiciste con una buena intención, lo hiciste con mala intención. ¿Y sabe cómo se ve que fue una mala intención? Porque de eso que dijiste, mira lo que pasó, mira las consecuencias que tuvo. ¿Miraste el fruto de lo que dijiste? Entonces ahí se mide, hermanos, ahí juzgue usted y usted mire si usted obró mal. Si obró mal, hermanos, o hermano o hermana, o amigo o amiga, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, que la obra siga adelante y que Dios, hermanos, le siga bendiciendo a usted, a su iglesia. Y claro, hermanos, nosotros siempre estaremos orando por ustedes, por nuestra iglesia, y oraremos también por la salvación de las almas. Gracias, hermanos, por estar conmigo. Gracias por estar en el estudio. Y espero que les haya sido de bendición, hermanos. Dios mediante, nos vemos de nuevo el domingo. Ok, hermanos, sean fieles, hermanos, con los diezmos y ofrendas. Sean fieles porque todavía, hermanos, aunque no estamos congregándonos los jueves, hermanos, tenemos que pagar renta. Tenemos que pagar renta local, hermanos, y todos nosotros pagamos renta, ¿ok, hermanos? Todos nosotros estamos pagando, incluyéndome a mí, hermanos. Yo el dinero que recibo en lo secular, yo también, hermanos, diezmo, también ofrendo y también doy misiones, hermanos. Entonces, no se les olvide, hermanos, ofrendar y todo eso, para que todos juntos, incluyéndome a mí, todos juntos podemos pagar la renta y podamos tener un lugar cómodo para donde nosotros podemos, hermanos, aprender más acerca de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo. El domingo, hermanos, sí tenemos el servicio en el local, pero en la iglesia, hermanos, en el templo. Pero como les dije, hermanos, vamos a tener las precauciones. Va a ser solamente personas, gente limitada. ¿Ok, hermanos? No podemos tener más de 10 personas. Y lo vamos, hermanos, a distribuir ahí en las bancas. Y vamos a tener ahí, hermanos, los wipes de cloro y sanitizer y muchas cosas ahí, hermanos, para tener. Lleven sus mascarillas, por favor. Vamos a tener nuestros face shields para la cara, los transparentes, la máscara así transparente, aparte de la mascarilla. Ok, hermanos, no se les olvide, el domingo tenemos servicio a la 1 de la tarde y estamos localizados en la 407 West 16 Street, San Bernardino, California 92405. Les esperamos y todos son bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Señor, en esta tarde